Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En esta ciudad donde las desigualdades sociales se superponían como grietas en un viejo muro, cada esquina, cada mirada intercambiada entre los residentes, parecía perpetuar una jerarquía invisible pero firmemente arraigada. La ciudad, dividida entre los nacidos en la riqueza y quienes luchaban a diario por su lugar, arrastraba las cicatrices de su pasado. Las huellas del racismo y la discriminación histórico se reflejaban en cada aspecto de la vida cotidiana. Los barrios pobres se presentaban como lugares para evitar, mientras que los distritos ricos brillaban con una luz deslumbrante, bañados de fachadas impecables y coches de lujo. Pero tras esta fachada de riqueza y sofisticación, grietas invisibles profundizaban las desigualdades cada día, dejando cicatrices indelebles en las vidas de aquellos invisibles para la sociedad. Maya Bennett no se desanimaba fácilmente. Nacida en una familia modesta, aprendió desde pequeña a forjar un espíritu independiente, a afirmarse en un mundo que a veces parecía ofrecerle más puertas cerradas que oportunidades. Trabajaba incansablemente a diario en un elegante restaurante, donde se enfrentaba a la indiferencia y el desprecio de los clientes, que apenas la miraban, como si fuera parte del mobiliario en lugar de una persona con pleno derecho. Sin embargo, nunca dejó que esas miradas la perturbaran. Maya sabía que tenía un propósito. Sus sueños estaban lejos, en un futuro donde las cadenas invisibles de la discriminación no serían más que un mal recuerdo. Pero por ahora, aceptaba su situación, eligiendo ignorar las dificultades diarias, esperando el momento en que finalmente se reconociera su propio valor. Esa mañana, sin embargo, esta aparente calma estaba a punto de romperse. La señora Laurent, una cliente habitual del restaurante, era una figura imponente de la alta sociedad. Encarnaba todo aquello contra lo que Maya luchaba inconscientemente a diario. Una mujer blanca, adinerada y arrogante cuya mera presencia bastaba para cambiar la atmósfera del lugar. Su mirada gélida parecía considerar todo a su alrededor como una mercancía, incluyendo a los seres humanos que entraban en su campo de visión. Esa mañana, Maya se enfrentaba a una de sus mayores expectativas, pero nada en su experiencia la había preparado para lo que este día le deparaba. Cuando se produjo un retraso en la entrega del café de la señora Laurent, la mujer ya estaba levantando las cejas, dispuesta a hacerse oír. Maya, con infinita paciencia, se acercó a disculparse, explicando con calma que un pequeño contratiempo en la cocina había causado el retraso. Una explicación simple, pero suficiente para que la señora Laurent la criticara. Hizo un comentario mordaz, pero eso fue solo el principio. Maya, que seguía trabajando, no había visto lo que estaba a punto de suceder. Al pasar junto a la mesa de la señora Laurent para recogerla, ésta se agarró el bolsillo de repente, con el rostro desencajado. «¡Mi reloj!», gritó. «Se ha ido». «¿Lo robaste?». Maya se quedó paralizada. No había ninguna razón para creer que la acusación fuera cierta. El invaluable reloj de oro no se había caído de la mesa ni estaba a la vista. Pero la señora Laurent, desesperada por proteger su imagen y posición social, había encontrado al chivo expiatorio perfecto. No era Maya, una mujer negra en este círculo privilegiado, la personificación misma de alguien que podía ser acusado sin pensarlo dos veces. Maya intentó defenderse, pero la situación se descontroló rápidamente. La señora Laurent, con la fría indiferencia de quien está acostumbrada a salirse con la suya, protestó y exigió que se llamara a la policía de inmediato. Atrapada en un torbellino de acusaciones, la joven camarera intentó responder, justificar, pero ya era demasiado tarde. El desenlace ya estaba decidido en la mente de todos. La sospecha, basada en el color de piel de Maya, ya la había condenado. El veredicto parecía obvio: una mujer negra en un restaurante de lujo solo podía ser una ladrona. Cuando llegó la policía, el jefe de camareros, un hombre tímido y bajo presión, se negó a escuchar la versión de Maya. Le preocupaba más la imagen del restaurante que la verdad. La autoridad de la señora Laurent, sus años en la alta sociedad de la ciudad, parecían tener más peso que el testimonio de Maya. Maya fue arrestada sin presentar pruebas, y todo el barrio estaba alborotado con la noticia. Un murmullo de indignación resonó por las calles,
pero no llegó ayuda real. Nadie se atrevió a cuestionar la estatura de la señora Laurent ni a cuestionar lo que creían la prueba irrefutable de un crimen. Todos estaban atrapados en el mismo sistema, uno que dictaba la verdad a través del prisma del color de la piel y la apariencia. Pero lo que estos acusadores no sabían era que Maya no estaba sola. Detrás de ella estaba David Leroy, su esposo, un hombre cuyo nombre resonaba en los círculos más íntimos del poder. Un reconocido abogado, defensor de los derechos civiles y un pilar de la lucha contra la injusticia racial. Pero más que eso, David Leroy era un hombre profundamente dedicado a su familia y a su esposa. Y Maya, aunque subestimada por quienes pensaban que era solo una camarera, no era la esposa de cualquiera. Lo que no sabían era que poseía la dignidad y la fuerza de una mujer que no permitiría que este sistema la quebrara. David Leroy, aunque a menudo absorbido por su trabajo y sus numerosas responsabilidades, era un hombre que no soportaba la injusticia, especialmente cuando afectaba a su propia familia. Cuando recibió la llamada del abogado de Maya, no dudó. Sus emociones se entrelazaban con una determinación fría y calculada. La ira que lo ardía al pensar que su esposa era humillada y maltratada se transformó en energía pragmática. Inmediatamente contactó a sus colaboradores más cercanos y formó un equipo de defensa listo para defender no solo a Maya, sino también los principios que él representaba, integridad y justicia. Al llegar a la comisaría, la actitud de los agentes ya estaba profundamente arraigada. Maya, esposada, estaba sentada en una sala de interrogatorios, rodeada de agentes que la consideraban la peor de las criminales. Su actitud desdeñosa y condescendiente reflejaba una idea preconcebida: una mujer negra en un restaurante de lujo solo podía ser una ladrona. Maya, tranquila y digna, resistió la humillación, pero en sus ojos se podía ver el dolor de ser tratada como infrahumana, como si su dignidad no tuviera valor ante quienes deberían protegerla. David entró en la sala y, en cuanto se presentó, la atmósfera cambió drásticamente. No era un abogado cualquiera. David Leroy era un hombre respetado, un abogado brillante, una figura destacada del movimiento por los derechos civiles de la ciudad. Su nombre tenía peso, y su llegada a la sala fue una bomba. El capitán de policía, inseguro de con quién estaba tratando, cambió rápidamente su actitud, adoptando una postura más respetuosa. Pero no se trataba simplemente de respeto por el hombre. David Leroy era un hombre de poder, un abogado capaz de cambiar el rumbo, capaz de sacudir los cimientos de un sistema que parecía tan sereno e invencible. En un instante, la dinámica cambió. Maya, la modesta camarera injustamente acusada, se convirtió en la esposa de un hombre cuyo solo nombre bastaba para perturbar el orden establecido. David, sin embargo, no estaba allí solo para liberar a Maya. Sabía que este caso era solo una faceta de un problema mucho mayor y más profundo: el racismo sistémico que permeaba todos los aspectos de la sociedad. No iba a conformarse con que el incidente quedara en el olvido, ni con una simple reparación de la injusticia que su esposa había sufrido. Iba a exponer el verdadero cáncer que corroía la ciudad: el abuso de poder, el racismo institucional y la forma en que las personas de color eran constantemente presumidas culpables. En cuestión de horas, David logró orquestar un movimiento de apoyo. Activistas de derechos civiles, periodistas e incluso figuras políticas se unieron a la pareja. Se organizaron manifestaciones y surgieron manifestaciones de solidaridad. Maya, una mujer que antes había permanecido en la sombra, se convirtió en un símbolo viviente de la lucha contra la discriminación racial. La ciudad entera pareció alzarse para defender la dignidad de esta mujer, a quien se habían atrevido a humillar en nombre de un prejuicio racista devastador. La historia de Maya se difundió rápidamente por los medios, impulsada por pruebas abrumadoras. El vídeo de vigilancia, que demostraba claramente que no tenía nada que ver con el robo del reloj, se hizo viral. Pero fue un detalle más el que influyó en la opinión pública. Un testigo anónimo se presentó y reveló que la señora Laurent había orquestado deliberadamente el robo para desacreditar a Maya, motivado por motivos personales y racistas. Se supo que la señora Laurent, en realidad, albergaba celos intensos y tenía la costumbre de menospreciar a quienes consideraba inferiores, especialmente si eran negros. Esta revelación, un giro inesperado, sacó a la luz la verdad oculta tras la falsa acusación. Pero la verdadera sorpresa llegó en el juicio.
La señora Laurent, segura de que su posición social e influencia serían suficientes para protegerla, se presentó ante el tribunal como la víctima. Sin embargo, subestimó la ingeniosidad de David y la fortaleza de carácter de Maya. Se acumularon pruebas abrumadoras, testimonios de testigos presenciales, vídeos, documentos financieros que demostraban que la señora Laurent había manipulado la situación para destruir a Maya, pero también la verdad subyacente del incidente, el racismo sistémico que había alimentado la acusación. El público, conmocionado por la flagrante injusticia y la magnitud de la conspiración, apoyó a Maya sin dudarlo. En cuestión de semanas, Maya se convirtió en un símbolo nacional de la lucha contra el racismo. Su nombre, manchado por la falsa acusación, se transformó en un grito de guerra para quienes luchan contra los prejuicios raciales. David Leroy, mucho más que un abogado, se convirtió en un héroe público, reconocido no solo por su capacidad para revertir injusticias, sino también por su inquebrantable determinación en la defensa de los oprimidos. La ciudad, el país entero, se enfrentaba ahora a una verdad que ya no podía ignorarse: las estructuras de poder, por sólidas que parecieran, podían ser derrocadas por quienes estuvieran dispuestos a luchar por la justicia. El veredicto final, emitido en un ambiente cargado de emoción y tensión, fue mucho más que una simple victoria legal para Maya. Fue una victoria simbólica, una victoria de la verdad sobre el prejuicio, de la justicia sobre la injusticia sistémica. Cuando el juez declaró a Maya absuelta, un suspiro colectivo de alivio recorrió la sala, pero esto fue solo el principio. La sala aún resonaba con las acusaciones, pero ahora, la verdad había sido establecida. Madame Laurent, en la cúspide de su posición social y arrogancia, se vio obligada a disculparse públicamente, una humillación que jamás anticipó. Esta disculpa no solo pretendía apaciguar a la opinión pública, era una admisión formal de su mentira, una admisión de su intento deliberado de destruir la vida de una mujer inocente, simplemente porque carecía de los medios para defenderse de los poderosos. Esta escena, en la que Madame Laurent, tras creer que su estatus la protegería, se doblegó ante la ley, fue una imagen que la sociedad jamás olvidaría. Pero las consecuencias no terminaron con esta humillación pública. El caso no terminó con la derrota de la señora Laurent. La conmoción colectiva que provocó desencadenó un movimiento mucho más amplio. El veredicto resonó mucho más allá de los tribunales y se convirtió en un catalizador para profundas reformas en el sistema judicial. La sociedad, finalmente consciente de la magnitud de la desigualdad racial y el sesgo sistémico dentro de las instituciones, exigió rendición de cuentas. Movimientos activistas, abogados, funcionarios gubernamentales e incluso las voces de la comunidad de víctimas se alzaron para exigir una reevaluación de las políticas raciales, en particular dentro del sistema judicial. El gobierno se enfrentó a una creciente presión para reformar las leyes discriminatorias, educar a las fuerzas del orden y garantizar que todos los ciudadanos, independientemente del color de piel, reciban un trato justo ante la ley. La absolución de Maya y la caída de la señora Laurent marcaron el comienzo de una nueva era de reformas, en la que los principios de justicia social y reconciliación se convirtieron en prioridades nacionales. Los debates sobre la discriminación sistémica, relegados durante mucho tiempo a un segundo plano, cobraron protagonismo. Se implementó un programa integral de capacitación sobre prejuicios raciales en escuelas, tribunales y la policía. Los juicios racistas se examinaron con renovada atención y se establecieron comisiones independientes para combatir los abusos de poder. Este movimiento, nacido de la injusticia, transformó radicalmente la dinámica social y política de todo un país. En este clima de renovación, Maya y David Leroy se convirtieron en figuras icónicas de la resistencia contra la injusticia racial. Su historia, compartida en los medios de comunicación y en libros, cruzó fronteras y océanos, inspirando a millones de personas en todo el mundo. Fueron invitados a conferencias, manifestaciones y debates donde sus voces poderosas y decididas arrojaron nueva luz sobre las injusticias raciales que aún afectaban a tantas vidas. Su relación, marcada por una solidaridad inquebrantable y un amor profundo, se convirtió en un modelo de resistencia contra la opresión. Maya, quien una vez fue la sombra silenciosa de su esposo, finalmente se alzó para reclamar su lugar en esta historia. Ya no quería ser vista simplemente como la esposa de un hombre influyente, sino como una mujer que había atravesado la oscuridad de la injusticia y la humillación, emergiendo más fuerte y resuelta.
Maya era una superviviente, una guerrera. Había soportado adversidades que habrían destrozado a muchas otras, pero se mantuvo firme con dignidad, orgullosa de su herencia y su verdad. Ya no era objeto de lástima, sino un ejemplo vivo de valentía y resiliencia. Su nombre, Maya Benet Maya, quedó grabada en la memoria de la gente, no como alguien acusada injustamente, sino como alguien que, contra todo pronóstico, demostró que la verdad y la justicia siempre prevalecen. Se convirtió en un ícono de